Todos, grandes y pequeños, a veces tenemos el corazón un poco arrugado por la pena, quizás perdimos algo que queríamos mucho, o nos sentimos solos, o nos cuesta ser valientes. Y si te dijera que existe una criatura mágica, capaz de traer consuelo y esperanza justo cuando más lo necesitas, prepárate para conocer a Aura, la mariposa que sanaba corazones rotos. En este cuento, descubrirás cómo la ternura y la luz pueden transformar la tristeza en una chispa de alegría. ¿Estás listo para dejar que la magia de Aura te muestre cómo sanar por dentro? Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En un valle escondido, más allá de las montañas donde el sol se pintaba de naranja cada atardecer y los ríos cantaban canciones antiguas, existía un jardín. No era un jardín cualquiera, sino el jardín de los susurros, un lugar donde las flores tenían pétalos que brillaban con los colores del arco iris y las hojas de los árboles susurraban secretos de consuelo a la brisa. En el corazón de este jardín, bajo un sauce llorón cuyas ramas rozaban el suelo como dedos gigantes, vivía una criatura excepcional, una mariposa llamada Aura. Aura no era una mariposa común, sus alas eran de un azul translúcido, salpicadas de motas doradas que parecían polvo de estrellas, pero su verdadera singularidad no residía en su belleza, sino en su don. Aura poseía la habilidad de sanar corazones rotos, no con medicinas o vendajes, sino con algo mucho más profundo y delicado, con la luz de su presencia, con la ternura de su toque y con la sabiduría de su silencio. En el mundo, los corazones rotos eran más comunes de lo que uno podría imaginar. No eran solo los corazones de los adultos que habían perdido un amor o un sueño grande, también había corazones rotos de niños, corazones que se sentían trizados por la pérdida de un juguete favorito, por la partida de un amigo a otra ciudad, por la incomprensión de un adulto, o por la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Cada corazón roto dejaba una pequeña grieta, a veces invisible, pero que dolía mucho por dentro, llenando de tristeza y oscuridad la alegría natural de los pequeños. Aura sentía estas grietas, podía sentirlas vibrar en el aire como una melodía triste que solo ella podía escuchar. Cuando percibía la pena en un corazón, se elevaba sobre el jardín de los susurros y volaba, guiada por esa vibración de dolor, hacia donde fuera necesario. Un día, la vibración de la tristeza era fuerte. Pertenecía a un niño llamado Mateo, que vivía en una casita al borde del valle. Mateo tenía el cabello despeinado como un nido de pájaros y una mirada que solía ser vivaz, pero ahora estaba opaca. Su corazón se había roto en pedazos cuando su pequeño cachorro, Chispa, se perdió. Había buscado por todas partes, había llamado su nombre hasta que su garganta le dolió, pero Chispa no aparecía. La alegría de Mateo se había desvanecido y en su lugar una gran tristeza se había instalado en su pecho. Aura voló y voló, sus alas de luz azul brillante danzando con el sol. Finalmente encontró a Mateo sentado bajo un viejo roble, con la cabeza entre las rodillas, sollozando suavemente. La mariposa aterrizó con delicadeza en el hombro del niño. Mateo sintió un cosquilleo suave y levantó la vista. Vio a Aura, tan hermosa y luminosa, que por un instante olvidó su pena. Aura no habló con palabras, porque las mariposas de su especie se comunicaban con la energía de su luz. Su luz azul se intensificó suavemente y Mateo sintió una extraña calidez que comenzó a extenderse desde su hombro hacia su pecho. No era una calidez que quemara, sino una que confortaba, como un abrazo invisible. La mariposa revoloteó frente a sus ojos y Mateo, impulsado por una curiosidad tierna, extendió un dedo. Aura se posó sobre él. En ese momento, Mateo sintió una oleada de recuerdos felices con Chispa. Sus juegos en el jardín, sus lametones en la cara, la suavidad de su pelaje. No eran recuerdos dolorosos ahora, sino pequeños tesoros, como si la luz de Aura los estuviera puliendo. La mariposa permaneció allí, sin prisa, irradiando su suave resplandor. Mateo sintió cómo la grieta en su corazón, esa que dolía tanto, se suavizaba un poquito. No se cerró por completo, porque la tristeza necesitaba su tiempo, pero ya no era un dolor punzante, sino un eco más suave. Aura, con su luz, le recordó a Mateo que el amor por Chispa no se había perdido, se había transformado en recuerdos preciosos que siempre llevaría consigo. La mariposa le enseñó, sin palabras, que el dolor de la pérdida es el precio de haber amado profundamente y que ese amor nunca desaparece del todo. Después de un largo rato, Aura batió sus alas y se despidió. Mateo, aunque aún triste, sintió una chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. Ya no se sentía tan solo. Dale like, suscríbete y comparte.
Poco después, Aura sintió otra vibración. Esta venía de una niña llamada Clara, que vivía cerca de un lago cristalino. Clara era muy tímida y su corazón se había roto por el miedo a hablar en público. Su maestra había anunciado una obra de teatro escolar y Clara quería participar, pero el solo pensamiento de estar frente a muchas personas la hacía sentir tan nerviosa que su voz se encogía y sus manos temblaban. Se sentía muy mal por no poder ser tan valiente como sus amigos, y eso le generaba una pena que se manifestaba como un nudo en la garganta. Aura la encontró sentada sola al borde del lago con un guión en la mano que no podía leer por los nervios. La mariposa voló en círculos alrededor de su cabeza, sus alas creando un suave zumbido que era como una melodía calmante. Luego se posó en la punta de la nariz de Clara, que se sobresaltó un poco, pero no tuvo miedo. La luz azul de Aura envolvió el rostro de Clara. En ese instante, Clara sintió que la mariposa le enviaba imágenes. Se vio a sí misma en el escenario, sí, pero no con miedo. Se veía riendo, disfrutando. Y el público, en lugar de ser una masa aterradora, eran caras amables y sonrientes. Aura, con su luz, le estaba mostrando a Clara que su miedo no era la realidad, sino solo un pensamiento. Le estaba revelando la imagen de su propia valentía que se escondía detrás del temor. La mariposa también le recordó, a través de la calidez de su luz, que ser vulnerable y atreverse a brillar era un regalo, no una debilidad. Clara respiró profundamente y el nudo en su garganta comenzó a aflojarse. No era una cura mágica para la timidez, pero era un alivio inmenso. Aura no le quitó el miedo, sino que le mostró cómo mirarlo de otra manera, cómo abrazar su nerviosismo como una señal de que algo emocionante estaba a punto de suceder. La mariposa revoloteó, se despidió y Clara se quedó con una sensación de paz y un poco más de coraje para intentar. Al día siguiente fue a los ensayos de la obra y, aunque le tembló un poco la voz al principio, logró decir sus líneas. El corazón de Clara ya no estaba roto por el miedo, sino lleno de una nueva determinación. Así, Aura continuó su labor por el valle y más allá. Visitó a un niño que se sentía solo porque sus padres estaban siempre ocupados. Aura le recordó, con su luz, que el amor no siempre se mostraba con palabras, sino en la calidez de una manta tejida con cariño o en la comida hecha con dedicación. La mariposa le enseñó a encontrar el amor en los pequeños gestos y a nutrirse a sí mismo con su propia alegría. Voló hacia una niña que se sentía mal porque había cometido un error en la escuela y pensaba que era tonta. Aura le mostró que los errores no eran fracasos, sino escalones para aprender y que la perfección no existía, pero la bondad y el esfuerzo sí. La luz de Aura le susurró que su valor no dependía de lo bien que hacía las cosas, sino de lo bondadosa que era y de lo mucho que se esforzaba. Aura también visitó a un niño que había sido herido por las palabras de otro. La mariposa se posó en su oído y con su luz le recordó que las palabras de los demás a veces venían de sus propias heridas y que él no tenía que llevar esa carga. Le enseñó a crear un escudo de luz alrededor de su corazón para protegerse de la negatividad y a perdonar, no por el otro, sino para liberarse a sí mismo. La mariposa azul y dorada no podía estar en todas partes al mismo tiempo, pero su don se esparcía como polen mágico. Los niños que habían sido visitados por Aura no sanaban de la noche a la mañana. El dolor es un viaje y la tristeza necesita su tiempo, pero Aura les había dado algo mucho más valioso. Les había dado una semilla de luz en sus corazones. Les había enseñado a reconocer que, incluso en los momentos más oscuros, la capacidad de sanar residía dentro de ellos mismos. Les había mostrado cómo sus propios corazones podían transformarse, cómo la compasión, el amor, la valentía y el perdón eran las herramientas para cerrar las grietas. La gente del valle empezó a contar historias sobre la mariposa azul y dorada. No todos la habían visto, pero muchos habían sentido una extraña sensación de paz después de un momento difícil o habían encontrado una nueva fuerza cuando sentían que no podían más. Algunos adultos, al escuchar las historias de los niños, también empezaron a prestar atención a la luz en sus propios corazones, recordando que las grietas se podían sanar. Aura seguía viviendo en el jardín de los susurros, un oasis de paz y sanación. Sus alas seguían brillando con el polvo de estrellas y su presencia era un recordatorio constante de que, aunque el dolor y la tristeza son parte de la vida, también lo es la capacidad innata de cada corazón para sanar, para encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda y para florecer con una belleza que solo el amor puede crear. La mariposa azul y dorada era un faro de esperanza, un símbolo viviente de que,
Con un poco de luz, mucha ternura y la sabiduría de escuchar a nuestro propio corazón, todas las grietas pueden empezar a cerrarse y la alegría puede volver a brillar. Y así, en el valle y más allá, los corazones rotos aprendieron a confiar en su propia luz para sanar, inspirados por la pequeña mariposa que les había mostrado el camino. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.